Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de CCTV Noticias. Les saluda Hao Jia en directo desde Beijing. Comenzamos con los titulares de esta edición. Los negociadores confían en consolidar un acuerdo climático vinculante este fin de semana. Los nuevos préstamos de China crecen hasta los 909.000 millones de yuanes en noviembre. En Afganistán, una explosión estremeció Kabul, en un área cerca de muchas embajadas y edificios del gobierno. El canciller turco pide calma a Moscú. En París, las negociaciones sobre un acuerdo climático vinculante se han prolongado más de lo previsto y las partes involucradas han sumado esfuerzos para consolidar un texto final en el transcurso del sábado, un día después de la fecha límite. El canciller francés Laurent Fabius, quien preside el encuentro, ha asegurado que confía en la culminación del convenio tras la presentación del borrador final en la mañana del sábado, pero también reconoce que prevalecen diferencias en materia de financiación y de diferenciación de contribuciones. Las negociaciones sobre un acuerdo vinculante se adentraron en la fase de prórroga, tras el anuncio de la extensión del proceso hasta el sábado por parte del canciller francés. En la tarde del viernes, altos diplomáticos de todo el mundo sostuvieron un sinnúmero de reuniones, mientras los negociadores buscaban un consenso en los esfuerzos para frenar el calentamiento global. China permanece firme en su postura de reclamar mayores contribuciones de las naciones desarrolladas que las de los países en vías de desarrollo para reducir las emisiones y para asistir a las partes en la lucha contra el cambio climático. La delegación china comparte las inquietudes de los miembros del G77. Por supuesto, el asunto de la diferenciación de contribuciones es una de las principales preocupaciones respecto al Acuerdo de París. Los presidentes de China y Estados Unidos, quienes celebraron un encuentro en París en la primera jornada de la cumbre, mantuvieron el viernes una conversación telefónica con el objetivo de agilizar las negociaciones. El presidente chino Xi Jinping ha remarcado la necesidad de un consenso. El mandatario señaló que China y Estados Unidos deben acometer esfuerzos conjuntos para garantizar que la cumbre de París fructifique en un acuerdo, tal como estaba programado. La Casa Blanca, por su parte, reiteró que los líderes de ambas naciones se comprometieron a que sus equipos de negociación en París trabajen estrechamente para materializar la visión del ambicioso acuerdo climático. El canciller francés Laurent Fabius ha llamado a todas las partes involucradas a hacer concesiones. No habrá momento más favorable que el que tenemos en París. Por ahora, es responsabilidad de los ministros adoptar una decisión para mañana. Los representantes del país anfitrión insisten en que el borrador final del acuerdo vinculante estará listo este sábado, pero la espera continúa. CCTV en español. Los representantes de China en la conferencia sobre cambio climático de París han reconocido que las negociaciones se encuentran en un momento crítico, pero confían en que la cumbre concluya exitosamente. La delegación china ha intensificado su comunicación con las partes involucradas y ha urgido a todos los participantes a sumar esfuerzos para consolidar un convenio definitivo. En realidad, todos estamos comprometidos con el mismo objetivo. Pretendemos conseguir un resultado sólido en París, un resultado justo, equitativo, ambicioso y legalmente vinculante. Este es nuestro objetivo. La delegación china, de forma plenamente constructiva, flexible y enérgica, urge a todas las partes a sumar esfuerzos hacia un acuerdo final. Nuestro objetivo es consolidar un convenio. Es algo que debemos hacer en pos del bienestar de todos los pueblos del mundo. Nuestro mecanismo es funcional y en concordancia con él, las partes deben expresar sus posturas. De este modo, alcanzaremos un acuerdo climático integral, equitativo, ambicioso, legalmente vinculante y válido para todas las partes. El Protocolo de Kioto, el mayor tratado internacional enfocado a reducir las emisiones de gas invernadero globales, se implantó durante la Conferencia del Cambio Climático de la ONU, celebrada en 1997 en Japón. China fue uno de los países que firmó este acuerdo.
Como un país en desarrollo, China no está obligada a cumplir con los objetivos de emisiones de carbono, pero aún así no quiere dejar de tomar parte en la lucha global contra el cambio climático. En la conferencia de Cancún de 2010, China se comprometió a reducir las emisiones de carbono por unidad de PIB en 2020 entre un 40 y un 45% frente a los niveles de 2005. En 2011, China estableció por primera vez objetivos obligatorios para los gases invernadero de los siguientes 5 años, en una iniciativa conocida como el 12º Plan Quinquenal. Esta iniciativa establecía que las emisiones en 2015 serían un 17% más bajas que en 2010. Para alcanzar esta cifra, el gobierno del país ha trabajado para reducir el consumo de carbón y ha buscado impulsar el uso de energías limpias. Se han cerrado fábricas y diferentes generadores contaminantes para lograr cumplir el objetivo. China ha incrementado sus esfuerzos en el desarrollo de energías respetuosas con el medio ambiente. En 2014, más de un 24% de la energía eléctrica del país se generó gracias a combustibles no derivados del carbón, entre los que se incluyen la energía hidráulica, eólica, solar y nuclear. Por otra parte, las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB cayeron un 15,8% comparado con 2010, una cifra muy cercana al objetivo del 17%. Los datos muestran que China se ha comprometido de forma real con el acuerdo de emisiones de Cancún. Durante la reunión de la APEC de 2014 en Beijing, el presidente chino Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaron que ambos países reducirían sus emisiones de gas invernadero en las próximas 2 décadas. Bajo este mismo acuerdo, China podría vivir un incremento de las emisiones antes de 2030, pero también se comprometería a que en ese mismo año un 20% de su energía proviniese de fuentes limpias que no generen emisiones de carbono. CCTV en español. Hablamos sobre las cifras de crédito en China, publicadas el viernes por el Banco Central del país asiático. De acuerdo con los datos oficiales, las entidades bancarias chinas emitieron 709.000 millones de yuanes en nuevos créditos en noviembre, un monto moderadamente superior al pronosticado. El referente M2, que mide la oferta monetaria de efectivo y depósitos en circulación, ascendió hasta los 137,4 billones de yuanes a finales de noviembre. Esto supuso un aumento interanual del 13,7% y superó la expectativa, que lo situaba en 13,4 puntos porcentuales. Por otra parte, el financiamiento social total, una medida de fondos que firmas no financieras y hogares obtienen del sistema financiero, alcanzó los 1,02 billones de yuanes, cifra que duplica la lectura de octubre. Entre tanto, los préstamos pendientes se situaron en 94 billones de yuanes, con un incremento del 14,9%, pero por debajo de la expectativa. Los analistas atribuyen el ascenso del M2 a los ahorros corporativos y a la flexibilidad de la política monetaria. La emisión de nuevos créditos superó las estimaciones, pero el estado de la estructura de las deudas corporativas continúa agravándose frente al creciente número de préstamos a corto y mediano plazo. También hay quien advierte que la inminente subida de los tipos de interés de la Fed podría detonar una salida de capital y que el Banco Central chino adoptaría medidas para garantizar la liquidez, entre ellas operaciones de mercado abierto y recortes del coeficiente de reserva obligatoria. CCTV en español. El principal planificador de la economía china afirma que la economía del país va en camino de lograr un 7% de crecimiento anual en 2015. Un portavoz de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Shi Zihai, informó el viernes que China ha estado promoviendo el consumo en áreas tales como la energía verde, el turismo y el deporte. Shi también destacó que las ventas de bienes de consumo aumentó más de un 10% durante los primeros 10 meses del 2015. Shi además añadió que China aprobó las inversiones en activos fijos, totalizando 2 billones de yuanes durante los primeros 11 meses del año. El portavoz aseveró que China continúa enfrentando presiones deflacionarias y que el gobierno acelerará la construcción de importantes proyectos para estabilizar el crecimiento. Cerramos aquí este bloque informativo. A continuación repasamos otros titulares internacionales. En Afganistán, una explosión estremeció Kabul en un área cerca de muchas embajadas y edificios del gobierno. El canciller turco pide calma a Moscú.
En Afganistán, una gran explosión estremeció Kabul en un área fuertemente protegida cerca de muchas embajadas y edificios del gobierno. La agencia de noticias Dolo, con sede en Kabul, reporta que los talibanes han reivindicado la autoría del atentado. La policía de la capital afgana afirma que el estallido ocurrió en la concurrida área de Sherpur durante la hora pico en la noche del viernes. Un portavoz del grupo talibán destaca que el ataque estuvo dirigido contra la casa de huéspedes de los invasores, la cual se encontraba ubicada cerca de la embajada española. Se reportaron disparos inmediatamente tras la explosión y la policía llegó al lugar. La policía declaró que al menos 3 insurgentes parecen estar involucrados. Esta explosión ocurre muy poco tiempo después de un ataque insurgente en el complejo aeroportuario en la sureña ciudad de Kandahar, el cual dejó un saldo de 50 muertos, incluidos civiles y personal de seguridad. El grupo terrorista Estado Islámico ha reclamado la autoría del triple atentado suicida ocurrido el jueves en noreste de Siria. El ataque ha dejado al menos 50 muertos y 80 heridos. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos con sede en el Reino Unido ha aclarado que es muy posible que ascienda el número de muertos a causa del ataque en Tal Damir. Los activistas kurdos han explicado que las bombas explotaron una detrás de la otra. La primera fue detonada en la calle palestina, la segunda tenía como objetivo las fuerzas de seguridad kurdas y la tercera buscaba atacar a las unidades de protección popular, que han estado luchando de forma activa contra el Estado Islámico en Siria. El presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado a las Fuerzas Armadas del país que respondan con firmeza a las amenazas en Siria. En una reunión televisada con altos cargos de defensa el viernes, les pidió que actúen con la mayor dureza posible. Hemos tomado medidas adicionales para garantizar la seguridad de los soldados rusos y de la base aérea. Esta está equipada con nuevas unidades de defensa y todos los bombardeos están cubiertos con jets. Ordeno actuar de manera contundente. Cualquier objetivo que amenace a soldados rusos o a infraestructuras de tierra será inmediatamente destruido. Hace 2 semanas, Turquía derribó un avión ruso cerca de la frontera con Siria, según su versión, por haber violado el espacio aéreo turco. Tras el incidente, Rusia impuso sanciones económicas contra Turquía y reforzó sus medidas de seguridad en Siria. A principios de semana, Rusia golpeó objetivos de Estado Islámico con misiles disparados desde un submarino en el Mediterráneo, la primera vez que el país usa este método desde que comenzó la campaña, el 30 de septiembre. Putin también rechazó las acusaciones de que Rusia está usando la campaña siria para mostrar sus armas más poderosas a los países occidentales. CCTV en español. Muchos analistas creen que Turquía está en la lista negra de Rusia. El canciller turco Mevlut Cavusoglu ha pedido calma a Moscú en la crisis por el derribo del avión y ha recordado que la paciencia de Ankara no es ilimitada. El viernes Cavusoglu dijo en una entrevista en la televisión NTV que el Su-24 había violado repetidamente el espacio aéreo turco, algo que Moscú niega. Según Cavusoglu, la falta de respuesta de Turquía no se debe ni al miedo ni al sentimiento de curva. El primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, ha pedido a su canciller que presente una queja formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU por la presencia de fuerzas turcas en el país. Bagdad ha exigido a Ankara la retirada inmediata de sus soldados. Enviar fuerzas armadas turcas sin el permiso del gobierno iraquí no es ayuda contra el terrorismo, sino una violación flagrante de la soberanía de Irak. No hay ningún otro ejército en territorio iraquí sin permiso, solo el turco, y cualquier otra cosa que se diga es una pura invención. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció el viernes que no se plegará a las exigencias de Irak y que las tropas que rodean Mosul, controlada por Estado Islámico, se quedarán donde están. El despliegue de tropas ha envenenado las relaciones entre Bagdad y Ankara, que alega que la iniciativa es parte de la misión internacional para entrenar a tropas iraquíes en la lucha contra los extremistas. CCTV en español. Negociadores palestinos e israelíes se reunieron el viernes para hablar de estrategias contra el islamismo militante. El encuentro se celebró en el marco del llamado Diálogo Mediterráneo.
Negociadores de Palestina e Israel celebraron el viernes en Roma un diálogo especial, como parte del diálogo mediterráneo que tiene lugar esta semana en la capital italiana. El negociador jefe palestino, Saeb Erekat, dijo que la paz entre Palestina e Israel es esencial para combatir la amenaza de Estado Islámico. Su homólogo israelí, Silvan Shalom, pidió a la comunidad internacional que apoye a los países árabes moderados con objeto de debilitar a los extremistas. Los diálogos comenzaron a celebrarse en 1994 como un foro de cooperación entre la OTAN y 7 países del Mediterráneo. CCTV en español. Las autoridades marroquíes han emitido una orden de arresto contra Salam Abdeslam, bajo sospecha de estar vinculado con los ataques en París. En estos momentos, Abdeslam es el centro de la persecución internacional. La policía de Marruecos afirma que la orden fue emitida a finales del mes pasado. Sin embargo, una fuente de seguridad señala que no queda claro si Abdeslam ha huido a Marruecos o al norte de África. La policía alemana desplegó un operativo de búsqueda el mes pasado tras sospechas de que se encontrara en ese país. El sospechoso se dio a la fuga desde noviembre. Su hermano se suicidó en uno de los ataques en la capital francesa, los cuales dejaron un saldo de 130 personas muertas. Mientras tanto, ha sido revelado que uno de los atacantes de París fue rechazado por el ejército francés antes de que Estado Islámico lo acogiera en sus filas. Fouad Mohamed Agad, junto a otros 2 jóvenes, asesinaron a 90 personas en una sala de concierto en París el mes pasado. CCTV en español. Así terminamos nuestro bloque de información internacional. Hacemos una pausa y a la vuelta aportamos la actualidad deportiva de la jornada. Ya de vuelta es tiempo de repasar la actualidad deportiva. Hoy lo hacemos de la mano de mi colega Xu Xin. Buenas tardes, Xu Xin, ¿qué tenemos hoy? Buenas tardes, Joya. Hemos preparado las últimas novedades sobre el baloncesto profesional de China y además algo de bádminton, algo de fútbol, todos los detalles después de los titulares. Los Ducks suman otra victoria tras imponerse al Peikong por 107-102 en la CBA. El jugador de bádminton Chen Long se impone a Jan Ostengard Jorgensen en Dubái. El comité organizador de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 presenta la antorcha de la justa paralímpica. Comenzamos con el baloncesto profesional de China, donde el viernes los campeonatos defensores de la capital recibieron a la escuadra de Peikong y casi se llevan una sorpresa, pero reaccionaron a tiempo para conseguir una victoria, con diferencia de 5 unidades. Por su parte, los Southern Tigers doblegaron al conjunto de Jiangsu por marcador de 114-111. Chan Chin-pen, uno de los jugadores clave en la victoria de los capitalinos el pasado miércoles frente al Kwantung, esta vez entró en la cancha y terminó con 15 puntos y 3 asistencias. Randolph Morris lideró a los de casa con un doble-doble de 37 puntos y 12 rebotes, mientras que Stephen Marbury contribuyó con 21 tantos y 9 asistencias. Por el Peikung, Esteban Batista lideró a los Fly Dragons con un máximo de partido de 39 unidades y 13 rebotes. Mahdi Kamrani, quien encestó 15 triples sin fallo alguno durante la primera mitad, agregó 32 puntos y 5 asistencias. De esta forma, el Beijing terminó con la racha de 3 victorias consecutivas del Peikung. Marcador final 107-102 a favor de los Ducks. En otro de los encuentros de la noche se enfrentaron las escuadras de Jiangsu y Guangdong. Los 27 puntos de Hu Xuefen no pudieron salvar al Jiangsu Dragons frente al conjunto sureño al mando de Yi Jianlian. Xu tuvo un 100% de efectividad en triples y en tiros libres. Sin embargo, Yi Jianlian logró un máximo de partido de 43 unidades para evitar la racha de reveses.
Marshawn Brooks anotó 28 por los Dragons, mientras que Greg Oden agregó 18 puntos y 12 rebotes. Will Bynum y Ike Diogu, por su parte, combinaron 43 tantos para los Southern Tigers. Marcador final, Jiangsu 111, Kwantung 114. Tras finalizar 16 rondas de partidos, los Flying Tigers aún conservan la cima de la tabla de clasificación, pese al revés sufrido frente al Jiangsu Tongxi. Veamos ahora cómo quedaron ubicados el resto de los conjuntos. Los Guangsha Lions se mantiene escoltando al Xinjiang con igual número de victorias y derrotas. La escuadra sureña de Yi Jianlian ocupa el tercer escaño con balance de 13 triunfos y 13 reveses, mientras que el quinteto de Sichuan sigue imparable esta temporada y ya han desplazado a los vigentes subcampeones de Liaoning hasta el quinto puesto. Por su parte, Zhejiang pasó a la sexta plaza, anteriormente ocupada por Shandong, ahora en el octavo sitio, luego de ser desplazado también por los actuales campeones de Beijing. Cambiamos de deporte. El jugador de baloncesto de badminton Chen Long consiguió el viernes la victoria frente al número 2 del mundo, Jan Ostengaard John Hansen. Este era el último partido de la fase de grupos. El viernes se vieron las caras en las Super Series Finals de Dubái el número 1 del mundo Chen Long y Jan Ostengaard John Hansen. Ambos habían conseguido ya el paso a semifinales después de vencer en los dos encuentros previos del Grupo A. El vigente campeón Long venció al poseedor del título europeo en 2 sets por 21-14, 21-17 en los 41 minutos de juego. En el Grupo B de individuales masculinos, Zhou Tianchang se enfrentó a Kidambi Sicard. Fue un partido de trámite y es que ambos venían de perder los dos partidos previos. Zhou terminó su estancia en Dubái con una victoria sobre Sicard en 2 sets, 21-17, 21-13. En el cuadro femenino, la campeona del mundo, Carolina Marín, perdió frente a la japonesa Nozomi Okuhara por 9-21, 15-21, un resultado que le podría haber costado la eliminación si no fuera por el desenlace del resto de los encuentros. Shaina Nehwal, que perdió ante la actual campeona Tai Tzu-Ying, necesitaba una victoria para sacar a Marín de la competición, algo que no logró finalmente. En los dobles masculinos, Mathias Boe y Karsten Mogensen de Dinamarca se impusieron a los chinos Chai Piao y Hong Wei en 2 ajustados sets por 21-18 y 21-19. Los daneses se colocan así como líderes del Grupo B. En el dobles femenino, las indonesias Nia Krishinda Nasewari y Grace Poli siguieron adelante con su buena racha y vencieron en 2 sets consecutivos a Cristina Pedersen y Camila Ritter-Juhl. CCTV en español. El comité organizador de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 ha presentado la antorcha de la ciudad deportiva en esa misma ciudad. La antorcha incorpora un diseño que celebra la diversidad y los valores de los atletas paralímpicos, la afición y los portadores. En la base de la antorcha están inscritos en portugués, en inglés y en lenguaje braille los 4 valores paralímpicos: coraje, determinación, inspiración e igualdad, además de la leyenda relevo de la antorcha de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. El resto del diseño es parecido al de la antorcha olímpica, con sinuosas curvas que representan los paisajes montañosos y las olas del mar de Río de Janeiro. El evento contó con la participación del alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, quien admitió que la urbe aún no se ha adaptado de forma óptima para las personas con discapacidades. El relevo de la antorcha paralímpica tendrá lugar del 6 al 7 de septiembre en 6 ciudades de 5 regiones brasileñas, y la justa se celebrará entre el 7 y el 18 del mismo mes, después del cierre de los Juegos Olímpicos. CCTV en español. Ahora hablamos del fútbol. El Guangzhou Evergrande se encuentra en la ciudad japonesa de Osaka, donde se estrena de cara al partido de cuartos de final del Mundial de Clubes, que se disputará con el equipo mexicano de las Águilas del América. La escuadra del Guangzhou Evergrande realizó el viernes un entrenamiento en el estadio de Kincho en Osaka, en preparación del duelo que protagonizará con las Águilas del América. Se espera que Robinho, el exjugador del Manchester City, tome parte en el encuentro, pese a su ausencia en la Liga de Campeones de Asia. El conjunto de Luis Felipe Scolari llega a Japón con la esperanza de repetir los éxitos de su entrenador cuando estaba al frente de la selección brasileña, que conquistó el título mundialista en ese país en 2002. Esta será la segunda aparición del Guangzhou Evergrande en el Mundial de Clubes, tras su debut en la edición de 2013, en la que finalizó en 4º lugar.
El duelo entre ambas alineaciones tendrá lugar el 13 de diciembre en el Estadio Nagai y el ganador se batirá con el Barcelona de España. CCTV en español. El Fútbol Club Barcelona se prepara para su entrenamiento liguero frente al Deportivo de La Coruña, el último antes de partir a Japón para jugar el Mundial de Clubes. El liderado del Barça sobre el Atlético de Madrid quedó reducido a 2 puntos a la semana pasada tras su tropezón ante el Valencia. El Barcelona intentará volver esta noche a la senda del triunfo tras 2 empates, uno en Liga contra el Valencia y otro en Champions contra el Bayer Leverkusen. Los catalanes viajarán tras el encuentro a Japón, donde el 17 de diciembre juegan las semifinales del Mundial de Clubes. El Barça no podrá contar con Neymar por segundo partido consecutivo. El brasileño se lesionó la ingle durante un entrenamiento. Será una baja sensible. Ha marcado 16 goles en todas las competiciones, solo por detrás de Luis Suárez. Sí que estará Messi, que parece definitivamente recuperado tras unas semanas de baja. El argentino marcó el único tanto de los azulgrana contra el Leverkusen. CCTV en español. Más asunto, el Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó el viernes el recurso de Michel Platini contra su suspensión de 90 días. La decisión se tomó por unanimidad. Los 3 jueces del Tribunal de Arbitraje Deportivo fueron unánimes. La suspensión de 90 días no causa un daño irreparable a Platini. El presidente de la UEFA esperaba asistir al sorteo de la Eurocopa 2016, que se celebra hoy en París, y reanudar su campaña para la presidencia de la FIFA el 26 de febrero. Además, tendrá que pasar un examen de integridad en la FIFA antes de validar su candidatura. Su asistencia al sorteo también la hemos considerado, pero no era argumento suficiente para cambiar la decisión del panel. El panel cree que para concurrir a las elecciones presidenciales, Platini tiene que ir antes al Comité Electoral de la FIFA a validar su candidatura. Es poco probable, según el panel, que se le otorgue esa validación antes de una decisión final del Comité Ético. El TAS ha pedido al Comité de Ética de la FIFA que emita una sentencia rápidamente. La sentencia, de hecho, se espera para dentro de unos días. El caso gira en torno a la aprobación de un pago de $2 millones por parte del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, a Platini en 2011. Ambos niegan la existencia de irregularidades, pero reconocen que solo hubo un acuerdo verbal, que alegan que es válido de acuerdo con las leyes suizas. El momento del pago, 3 meses después de las elecciones en la FIFA que ganó Blatter, también ha levantado sospechas. Los dos hacen frente a sanciones por violaciones del Código de la FIFA, incluyendo soborno, conflicto de interés y falsedad documental. CCTV en español. Estas imágenes terminamos nuestro espacio deportivo. Ya estaremos de vuelta con más información a las 6 de la tarde, hora de Beijing. Gracias, Xuexin, por sus informaciones deportivas. Con todo esto terminamos esta edición de CCTV Noticias. En nombre de todo el equipo, muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.